diseño, como vimos ya en la anterior clase, estamos describiendo algunas características acerca de lo que viene a ser el diseño, como se comentó. En Sistema de Información 1 no se pudo visualizar la parte del diseño, porque es parte del Sistema de Información 2. Entonces, dentro de las características de un diseño de caso de uso, vamos a continuar nuevamente. Este es el paradigma del proceso unificado. Como se ha especificado, toda esta parte se va a trabajar de forma individual. Eso significa de que hoy día se le va a colocar las tareas que se van a realizar para que ustedes puedan trabajar de forma individual. Primeramente, vamos a trabajar con las características de lo que es un diseño de caso de uso. Dada la forma en la cual se va trabajando en el proyecto, el diseño de la arquitectura ya lo tienen. El proyecto se ha caracterizado por dos sectores. La primera parte, ustedes han hecho un diseño de la arquitectura utilizando los modelos C4, donde cada uno de sus trabajos debe tener los 4 niveles de este modelo. Sin embargo, en la parte de UML, que también se dijo que tenga su proyecto, debe representar el diseño de la arquitectura de UML, las dos vistas también. ¿Qué debe visualizar? La arquitectura física representado por el diagrama de despliegue y la arquitectura lógica representado por el diagrama organizado en capas, ¿ya? Entonces, bajo estas características, esta actividad trabajado por este participante que se llama el arquitecto, ustedes ya lo tienen, entonces ya está dentro del proyecto. Lo que estamos trabajando es esta calle, ¿ya? Estamos trabajando con el ingeniero de caso de uso, más específicamente con diseñar un caso de uso. Para poder diseñar un caso de uso o realizarlo, primeramente se tiene que saber bajo qué características se tiene que desarrollar. Entonces, eso es lo que se ha visto en la anterior clase. Estamos acá, miren, en esta actividad. Esta actividad se llama diseñar un caso de uso. El que lo hace el ingeniero de caso de uso. Se necesita trabajar con un conjunto de artefactos. En todo caso, se debe tener características cerca de lo que usted quiera hacer un diseño. Entonces, en este caso, hay un modelado de caso de uso, tienen el modelo del análisis, el modelo del diseño y el modelo de despliegue. O sea, características que ayudan para poder trabajar y reforzar cada uno de los artefactos que se debe diseñar en el caso de uso. Las características son, en la parte del análisis, ustedes cuando veían UML, en UML estamos hablando del proceso unificado, tenemos el diagrama de comunicación, o sea, pertenece a un diagrama de interacción. Misma situación, el diagrama de secuencia pertenece a este tipo de representación dinámica, es decir, tiene un comportamiento dinámico donde se debe hacer la realización del caso de uso con las distintas clases que se van utilizando. Miren, si recuerdan un poquito al diagrama de comunicación, ¿qué identificaban? La clase interfaz para el hecho de la presentación, la clase control para la parte de la lógica de negocio y la clase entidad para el área de los datos. Entonces, todas estas características se ve exactamente diseñado a través de un eje cartesiano, que es lo que se va a hacer acá en el diagrama de secuencia, formado por los ejes X y los ejes Y, donde se tienen que visualizar todos los objetos que va a seguir el eje X con los diferentes tipos de controles o foco de control que va a tener cada una de las líneas de vida. Por eso es que aquí dice que se debe tomar la clase del diseño
se debe generar y entregar los productos para saber a qué paquete pertenecen con cada uno de ellos. Entonces, lo que ya estábamos prácticamente viendo es la siguiente información. Recordar un poquito, este es el ciclo de vida, para que no nos confundamos con la parte de Scrum. No se olviden que la parte de Scrum está prácticamente dentro de lo que son los manifiestos ágiles, con características particulares de los pocos artefactos que tienen para ser utilizado y ser entregado a medida que se van avanzando todas las iteraciones. Recordarle de que en este paradigma, nosotros tenemos 4 fases. Miren, tenemos 4 fases. La fase de inicio, de elaboración, de construcción y de transición. Este flujo de trabajo va acompañado prácticamente de un conjunto de actividades. Cada actividad se realiza en cada flujo de trabajo. Un flujo de trabajo está asociado con las fases. ¿Si ustedes se acuerdan? Estas fases, por ejemplo, el primero que es captura de requisito, usted puede visualizar que se encuentra entre la fase de inicio y la fase de elaboración. Mínimamente se lo ve en construcción, pero cada caso de uso debe pasar por cada uno de estos flujos de trabajo. ¿Por qué? Porque así amerita de que cada una de estas fases puedan trabajar hasta que se entrega operacionalmente la funcionalidad del software con las diferentes iteraciones dentro de las características de funcionalidad, porque ese es el tipo de entrega que se tiene que realizar. Durante el tiempo de desarrollo, que es lo que a nosotros nos interesa, no nos interesa el tiempo de mantenimiento, porque el producto no lo tenemos. Durante el tiempo de desarrollo, usted utiliza las fases y los flujos de trabajo y construye mini proyectos. El conjunto de mini proyectos me hacen el proyecto principal, ¿ya? Eso un poco recordando las características. Entonces nosotros nos vamos a centrar aquí donde dice diseño. Eso es lo que nos interesa evaluar. En este sector del diseño, como ustedes pueden visualizarlo en este momento, trabajamos con la fase de elaboración y la fase de construcción, ¿entienden? La fase de elaboración y la fase de construcción. Entonces, bajo estas características, ustedes van realizando las actividades en todo caso. Lo que se van a realizar son actividades con los actores o los participantes que deben pertenecer. Entonces, como se explicó la anterior vez, el ingeniero de caso de uso es el responsable de la integridad de los casos de uso. ¿Por qué? Porque sucede que tiene que ver todos los escenarios para que esto pueda trabajar en óptimas condiciones. Entonces, estamos trabajando prácticamente con este sector, ¿ya? Si lo identificamos, este sector de diseño, estamos más concretamente donde dice realización del caso de uso. Eso es lo que estamos haciendo. Si se acuerdan de estos paquetes, de esta figura, UML toma de la siguiente información. En este paquete ustedes están visualizando lo que es el análisis. Sin embargo, en este paquete es lo que nosotros nos interesa trabajar dentro de esta funcionalidad. Entonces, en cada uno de estos paquetes, lo que encapsula son casos de uso. Para cada caso de uso, vamos a hacer la realización del caso de uso representado mediante el diagrama de comunicación y el diagrama de secuencia. El diagrama de comunicación lo vemos en el análisis, pero el diagrama de secuencia lo miramos en el diseño. Esto lo hemos visto, pero este modelito no, por eso lo estamos volviendo a describir. Recordarle
que aquí en el diagrama de comunicación viajaban un conjunto de objetos denominado cada uno con su propio nombre, porque lo que se tiene que hacer es trabajar bajo este esquema, dado de que los objetos que se tienen que trabajar se conectan a través de aristas. Entonces, en las aristas viajan los mensajes que equivalen a los métodos que usted lo tiene que implementar o lo tiene implementado en la parte de la lógica de negocio. Es así, fíjense que aquí, para que vayamos haciendo un poquito la relación y su integridad de este diagrama de secuencia, lo vemos al mismo actor, pero este actor, véanlo ustedes, tiene una línea de vida. Este puntito que ustedes lo ven se llama línea de vida. Cada una de estas cajitas son todos los objetos que ustedes han utilizado en el diagrama de comunicación. A cada uno de estos objetos se le hace una línea de vida. Se trabaja con la misma filosofía. Uno pertenece a la parte de la interfaz, por eso dice IU, interfaz usuario. El otro objeto pertenece al controlador o a la clase control, si quieren llamarle, que pertenece a este simbolito que está aquí. Entonces, la misma situación se lo empieza a visualizar en el diagrama de secuencia, igual con su foco de control. Este que ustedes lo pueden ver, que parece que tuvieran caja acoplada, es decir, apilada, ¿lo ven? Son unas cajitas apiladas, pertenece a la clase entidad. O sea, es una manera que UML lo representa a cada una de las clases entidad que pertenecen al área de los datos, es decir, a la base de datos, donde usted lo tiene como una tabla, o sea, son sus tablitas. Es por eso que ustedes lo ven así apilado acá, con el conjunto de características. Cada uno de ellos debe enviar los mensajes. Normalmente, cuando yo llego a este sector, ustedes saben que tienen el nombre de la clase, los atributos y los métodos que se empiezan a visualizar. Entonces, todo este sector es lo que debe representar el diagrama de secuencia. Bueno, vayamos estructurando, identificando, fíjense, cada uno de los tipos, fíjense, de estructura, como ustedes pueden ir visualizándolo en cada uno de ellos. Podemos prácticamente trabajar bajo la característica de un caso de uso. Dentro de ese caso de uso, nosotros tenemos que ver cuáles son las funcionalidades que debe hacer ese caso de uso. De acuerdo a la funcionalidad, este diagrama de secuencia tiene un tiempo, no sé si lo visualizan acá. El tiempo que se visualiza, fíjense con esta línea de vida, para que vayamos trabajándolo, es la interacción que debe hacer por cada una de las funcionalidades que hace. Por ejemplo, si usted para mi primer mensaje al primer objeto que es la interfaz usuario, que puede ser un formulario, se va a crear en ese momento un tiempo. Ese tiempo en el diagrama de secuencia se llama foco de control. ¿Lo ven todo este cuadradito? Todo este cuadradito que usted observa es un foco de control. El tiempo que yo voy a utilizar va a ser mediante la interacción que dure hasta que yo pueda consolidar con cada uno de estos métodos y entregar la información en el tiempo disponible de registrar una información. Si yo quisiera actualizar datos, por ejemplo, ahí viene la parte de modificar, eliminar.
va a haber otro tiempo, o sea, se va a cortar esta línea de vida, va a haber otro foquito de control donde usted va a decir, esto es para la modificación. En la modificación, usted puede enviar parámetros. O sea, cuando usted modifica, elimina, hace una búsqueda. Normalmente, para buscar un registro dentro de las tuplas que usted ya tiene almacenado en cada una de las tablitas en la base de datos, usted puede enviar parámetros. Por ejemplo, si yo buscara a una persona, lo puedo buscar por su código o de repente por su número de carnet de identidad. Entonces, le envío ese parámetro porque por ese parámetro va a ser identificar y visualizar la información de la tupla buscada, es decir, de la información con todo el registro que usted quisiera actualizar en el momento. Entonces, usted envía ese método. Ahora, observe un poquito más. Cuando yo envío, este es el objeto interfaz usuario, este es mi objeto gestor. Miren, en otras palabras, esta es mi clase del usuario, que prácticamente ustedes pueden observarlo con el nombre, fíjense, con el nombre en cada uno de ellos. En esta clase gestor, como está manejando todos los métodos, y esos métodos que van a ser trabajados de forma individual, de forma específica, debe ser consultado o enviado al tercer objeto, es decir, a la clase entidad. Esencialmente a la tabla donde usted quiere consultar, si quiere verlo así. Ahora, fíjese que este foco de control es más chiquitito, ¿lo entiende? Mire, más chiquitito. ¿Por qué es más chiquitito ese foco de control? Porque cuando usted envía hacia el área de los datos, más específicamente a la tablita, o usted escribe o lee. En otras palabras, o usted va a consultar, es decir, va a obtener información, usted va a obtener porque usted necesita extraer algunos datos, o finalmente usted va a registrar una tupla. Entonces, si usted va a registrar esa tupla, normalmente el envío que usted está haciendo es de forma inmediata. Miren, por eso el foco de control es chiquitito. ¿Observa? En algunas circunstancias, usted puede devolver, fíjense, puede tener un retorno. Entonces, puede tener un retorno. Entonces, justamente este retorno que ustedes visualizan es lo que estoy entregando a este foco de control. Por eso este foco de control, no sé si lo ven, todavía sigue en el tiempo que va a durar los trabajos que se deben efectuar de todo lo que se va a consultar. Yo puedo de aquí mismo, es como cuando usted agarra y dice, a ver, esto es, no sé, una venta, por decir. Usted hace una venta. Normalmente para la venta, usted en la parte de la base de datos a un conjunto de tablitas. Tal vez lo primero que usted hace es obtener los datos de un cliente. Entonces va a ir, obviamente, a la tablita donde está el cliente. ¿Por qué? Porque usted va a extraer mediante un código que va a enviar, el parámetro del código del cliente, usted en ese momento va a obtener el nombre del cliente. Pero en otra instancia, ¿para qué usted va a hacer una venta? Para entregarle productos. Entonces, de aquí mismo, fíjense, de aquí mismo, yo necesito ir a consultar a otro recurso, a otro objeto. En este caso sería la clase producto. Entonces, aquí aparecería la clase producto. Entonces, aquí la clase producto estaría en este momento. Porque de la clase producto, fíjense, de la clase producto, yo voy a generar o voy a enviar de que me envíe el producto.
Pero en una venta, cuando usted observa el detalle, puede entregar uno o más productos. Entonces se hace una especie de recursividad. Yo puedo tener un foco de control recursivo. ¿Cuándo va a existir un foco de control recursivo? Cuando yo haga, por ejemplo, un detalle de venta, un detalle de inscripción, de repente, porque yo varias materias necesito registrarlo, entonces estoy consultando a un solo objeto de la clase entidad y puede generar esa recursividad entre el foco de control. Cuando hay recursividad, usted va a ver que se crea un nuevo foco ahí en ese momento. ¿Por qué? Porque es la manera en que me expresa mi tiempo. Si yo necesito consultar otros objetos, entonces esto se va a llenar de objetos, ¿sí? Entonces, esa sería una de las características, como usted lo puede ver, que lo explicamos la anterior vez, aquí quedamos en esta situación. Por ejemplo, este que usted observa es un caso de uso para poder realizar un préstamo, pero de las copias de los libros. Cuando usted mira este caso de estudio, usted necesita hacer este modelado, usted puede observar de que un libro puede tener o puede ser original y puede tener muchos ejemplares. Entonces, de acuerdo a la secuencia como se va a ir trabajando, usted puede citar aquí todos los objetos que va a ser utilizado y pueden ser utilizados mediante el tiempo en el cual se debe ir visualizando y trabajando por cada uno de los métodos que van a ir interactuando, ¿ya? Entonces, ahí quedamos la anterior vez. Entonces, para poder trabajar con un diagrama de secuencia, vamos a explicar primero fragmentos, ¿ya? Los fragmentos combinados. Un fragmento es un mecanismo para poder establecer o agregar la parte lógica de cada uno de los procesos. A ver, vayámonos al ámbito del código, de la implementación. Cuando usted está programando, normalmente usted hace bloques de construcción. Los bloques se definen en 3 tipos de estructura. O sea, lo que usted trabaja de forma secuencial, lo que usted va trabajando de forma condicional, porque usted hace sus preguntas, va trabajando con el if, de acuerdo a esa pregunta, usted sigue si es verdad, si es falso. Pero a veces trabaja también con las estructuras múltiples, donde no solamente tiene usted 2 caminos a seguir, tiene N caminos, un tipo OPT, un switch, donde se empieza a visualizar la información bajo ciertas condiciones. Todas esas características se llaman operadores. Aquí en el diagrama de secuencia se llaman operadores, son fragmentos combinados. Pero cuando usted también está programando, usted va a ver que va a utilizar los ciclos, los bucles. Entonces, cada uno de estos bucles que vienen a ser lo que usted está implementando a través de un while, a través de un for, a través de cualquier estructura que pueda representar esa construcción, se llama para UML loop, ¿entiende? Entonces, las alternativas, es decir, las condiciones, se llaman al, o sea, este es un fragmento. El fragmento debe tener, se puede decir una marca, un cuadro donde usted me indica qué tipo de fragmento está utilizando para su construcción. Entonces, cuando sea alternativa, el fragmento utilizado es el al, que va a utilizar para la estructura de tipo switch. Cuando usted utilice el fragmento utilizando el operador de la opción, el OPT, va a modelar todas las estructuras que usted lo tenga en el código como un if-then. Normalmente, a veces cuando usted está programando para los procesos concurrentes, o sea, cuando hay concurrencia, procesos en paralelo, se utilizan este operador, el par, ¿ya? El par, la parte de paralelo.
Cuando usted tiene procesos críticos, es decir, que no deben ser interrumpidos, por eso justamente se llaman críticos, deben trabajar en condiciones adecuadas. Para la parte de UML representa con el operador critical, es decir, para todos los procesos críticos. Lo que más tienen ustedes, lo que más utilizan en el ámbito de la programación que van haciendo, son los ciclos, es decir, los bucles. Entonces, ¿cómo lo representa? Mediante este operador llamado loop. Entonces, estos son para las series iterativas. Entonces, a medida que vamos trabajando, se van representando de la siguiente manera. Miren, todo lo que usted puede ver dentro de este cuadrito son las características de cada uno de los objetos que se tienen. En cada objeto, como se dijo, tenemos las líneas de vida y deben interactuar de acuerdo a la característica. Cuando usted marca este cuadrito, ese viene a ser el fragmento marcado. Por cada uno de estos fragmentos, aquí en este cuadrito que está en la parte superior, debería estar el nombre del fragmento y la actividad que va a hacer, o sea, es decir, el tipo de operador, en otras palabras. ¿Dónde se va a utilizar cada uno de los métodos que van a interactuar en el sector del operador que usted quiera hacer? O sea, ¿quiénes vienen a ser los operandos? Los operandos vienen a ser los métodos que usted debe interactuar. Entonces, para que se pueda trabajar bajo este criterio, normalmente usted lo tiene que hacer mediante esta representación, como lo puede observar. Miren, por ejemplo, quiero ver la sintaxis del elemento OPT, de este operador OPT. Los OPT, como habíamos comentado, debe tener una condición. Entonces, yo tengo los tres objetos principales. El primer objeto pertenece a la interfaz del usuario, es la clase interfaz que maneja en un diagrama de comunicación. El segundo objeto es el gestor, es decir, la clase control, para que lo vean. El tercer objeto viene a ser la clase entidad, en otras palabras, la tabla donde usted lo está usando. Normalmente, fíjense, esto inicia con la característica del primer foquito de control que lo observa acá para poder extraer algún tipo de información o característica. Entonces se activa mi primer método. Cuando usted observa este cuadrito, fíjense este cuadro, este fragmento en este momento, en este fragmento usted está observando, fíjense que es un OPT, que aquí yo tengo que poner mi condición. Miren, en este corchete usted pone la condición, es decir, la expresión que usted le va a dar, n mayor a o x va a ser igual a tal cosa, o sea, la expresión que usted quisiera hacerlo. O sea, ¿dónde lo tiene que colocar? Aquí. Entonces, esta viene a ser mi primer condición, esta viene a ser la otra condición. Entonces, cada una de estas condiciones va a tener que realizar alguna actividad. Entonces, las actividades que realizan van a navegar en este cuadro, como usted lo ve en este cuadro. Por ejemplo, este de aquí es mi gestor, este es mi gestor, este objeto es mi gestor. Por ejemplo, yo le dije, cuando usted tenga que utilizar, fíjense, un nuevo mensaje en el mismo foquito de control, como lo puede visualizar en este momento. Miren, este método volvió a consultar acá mismo. Entonces, usted puede observar que se crea un nuevo tiempo. Mire, tiene un nuevo foco de control. ¿Por qué? Porque sucede que este mensaje está enviando a sí mismo. Estoy en el gestor. Es como si usted estuviese extrayendo otra nueva información en el mismo foco de control. Entonces, ese tiempo se puede visualizar bajo esas características. Una vez que usted termina de trabajar con el operador OPT y sus condiciones, usted debe devolver, miren, este de acá, este es la clase interfaz, está esperando el mensaje.
final de todo el sector que está haciendo la parte de este operador mediante los métodos que han interactuado. Todos los métodos, miren, no están fuera de este fragmento, están dentro. Entonces, devuelve. Ese es un operador OPT. Continuamos con el siguiente operador. Otro operador bien utilizado por ustedes son los bucles, es decir, la parte de lo que viene a ser loop. En este bucle, usted puede observar de la siguiente manera. Entonces, nosotros podemos, fíjense, describir nuevamente los tres controladores donde se empiezan a trabajar de la siguiente forma. Este es la representación de mi interfaz, es decir, la interfaz del usuario, no se olvide de eso. Cuando usted habla de una interfaz de usuario, puede ser un formulario, puede ser una consulta, puede ser un reporte. Más concretamente, cuando yo estoy hablando de un loop, sí o sí tiene que ser un formulario porque es cuando usted empieza a rellenar información, es cuando usted empieza a trabajar bajo ese ámbito. Entonces, mire, usted tiene esta clase, usted tiene, en este caso, esta línea de vida, donde va a interactuar. Este viene a ser, es como si dijera el data control, data source, cuando usted lo va programando, bajando. Cuando llega el gestor, fíjese, esto viene a ser la lógica, la programación, el código, donde usted implementa cada uno de sus clases, sus métodos, en la cual va solicitando toda la información. Durante el tiempo que usted va trabajando en un loop normalmente, todos los loops que se activan siempre tienen, se puede decir, el formato de dos sectores. Tienen un sector de detalle y tienen un sector genérico. Por ejemplo, la venta que colocábamos de ejemplo ese rato, los datos genéricos, ¿cuáles son? El número de la nota de venta, la fecha, el nombre del cliente, todo eso es genérico. Pero cuando usted llega al detalle, es decir, cuando usted necesita extraer varios productos, en ese momento se crea el fragmento. No sé si lo puede ver, se crea el fragmento. Entonces, este fragmento es para hacer un detalle de venta, un detalle de inscripción, un detalle de compra, un detalle de devolución, o sea, el detalle, porque yo puedo tener uno o más instancias dentro de estas características. Entonces yo le pongo a este fragmento el elemento que le corresponde. Yo digo, este es un elemento loop, ¿ven? Este es un elemento loop. Entonces, lo miro acá. En este elemento loop, como obviamente es un bucle, yo le digo de que va de 1 hasta n. Es como cuando usted dice, este cliente cuánto producto lleva hasta que él deja de solicitarle los productos. ¿Por qué es dinámico? Porque usted no sabe si el cliente se lleva uno o se puede llevar 20 productos con diferentes cantidades. Y el tiempo obviamente va a tardar mucho más. Entonces, este sector va a poder obtener y realizar en ese momento la consulta hacia la parte de la clase entidad, que este viene a ser el objeto que representa la tablita donde usted va a extraer esa información. Una vez finalice este cuadrito, si tiene todos los métodos se van expresando, usted debe devolver esa información, lo debe devolver. Entonces, eso viene a ser la parte del loop. Entonces, cada uno de ellos, fíjense, cada uno de las características se va trabajando bajo ese ámbito. Bueno, en diseño, como les comenté, en la parte del diseño vamos a trabajar con el diagrama de secuencia, con los diagramas de estado, es decir, me van a hacer el estado que ocasiona cada uno de los eventos y los objetos en los diferentes estados que pueden tener cada uno de ellos para poder ser trabajado en un momento dado. ¿Qué pasa con la información en diferentes escenarios? En síntesis, eso sería. Vamos a trabajar con el diagrama que, como habíamos comentado, UML, fíjense,
tiene muchos diagramas y esos diagramas son independientes a lo que vienen a ser los ciclos de vida, porque el proceso unificado indica qué va a usar. Sin embargo, los modelos de UML están trabajados bajo esa característica. El otro que vamos a mirar en este momento es el diagrama de tiempo, ¿ya? Con las diferentes terminologías que debe existir para cada uno de ellos y con todas las características que se puede ver. Otro de los diagramas que se empiezan a trabajar son los diagramas de estado. O sea, el diagrama de tiempo, el diagrama de estado, pertenecen a los aspectos dinámicos y el único propósito es poder ver los diferentes eventos que se tienen en cada uno de los procesos que se van trabajando. Por ejemplo, ¿qué es lo importante que se debe saber? La definición de lo que viene a ser un evento. O sea, en realidad un evento son todo lo que puede suceder en las diferentes situaciones esperadas de acuerdo a lo que se tiene que verificar o deben tener como especie de acontecimiento durante el periodo de tiempo que duran en los diferentes estados que deben transitar. Para todos estos diagramas que estamos mirando, eso lo vimos en la anterior clase, se tiene varios estados. Por ejemplo, en este momento nosotros podemos observar prácticamente que se tiene todo lo que vendría a ser la parte de los tipos de, se puede decir, de señales. ¿Por qué? Porque usted va a tener en un momento los síncronos y los asíncronos en el tipo de envío y recibir, es decir, las llamadas, tanto la llamada de envío como para poder recibir. En el diagrama de secuencia, por ejemplo, vimos los simples, los síncronos y los asíncronos, que lo vimos la anterior vez, en la anterior clase. En este momento nosotros podemos ver la parte de los síncronos como la parte de las llamadas, de los tiempos que van a ir ocurriendo a través de cada uno de ellos. Pero para poder ser utilizado, como les comenté, lo primero que usted tiene que estar familiarizado son con las terminologías. ¿Qué viene a ser un evento? ¿Qué es un estado? ¿Qué es una transición? ¿Y qué es una acción? ¿Ya? Entonces, todo esto, me imagino que en algún momento ustedes de repente lo han visto en, por ejemplo, los diagramas de Turing. La parte formal, no sé si en métodos formales han visto la transición que existe entre un objeto y otro con los diferentes estados que pueden transitar para poder trabajar en un momento donde el evento va pasando en diferentes objetos y de acuerdo a ello van cambiando sus estados. O sea, de la misma forma, donde ustedes de repente lo han visto en otro tipo de situación, estos diagramas tratan de hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo, los diferentes eventos que deben ser transitados deben estar ubicados prácticamente en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso es lo que se va trabajando, se va transitando en cada uno de ellos. Un estado está dado como una condición, es decir, durante todo un periodo de vida que tiene el objeto, tiene una situación. Entonces, de acuerdo a la condición dada, usted va a poder tener ese tipo de estado. ¿Por qué? Porque no siempre va a estar en el mismo estado, puede pasar al próximo estado, en diferentes tiempos, por supuesto. Las transiciones pueden tener las respuestas esperadas. La acción, obviamente, va a ser todo lo que se empieza a esperar. Bueno, de acuerdo a eso, miren, aquí hay un poquito más de especificaciones a partir de lo que viene a ser un evento, porque cada uno de estos eventos debe ser trabajado. Por eso un diagrama de estado, no sé si ustedes han leído en UML, se llama máquina de estado, justamente por el comportamiento individual que se le va dando a cada uno de los objetos durante su vida, que viene prácticamente por la respuesta de cada uno de los eventos. Entonces, fíjense, cada uno de ellos
trabaja similar a lo que ustedes pueden ver. Comentarle un poquito, los diagramas de estado son variación del diagrama de actividad. No sé si se acuerdan, en los modelos de negocio de UML tenemos a los diagramas de actividad. Entonces, los diagramas de estado están dentro de este marco de trabajo. En este marco de trabajo se tiene un estado de inicio y se tiene un estado final. Si usted lo reconoce, igualito lo maneja el diagrama de actividad. Cuando llega, fíjense, al primer estado, donde usted empieza a darle el nombre, en este caso dice inactivo, los mensajes van a viajar prácticamente a otro estado. Por ejemplo, yo tengo un estado enfriado, un estado calentado y un estado inactivo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo de un termostato, fíjense, un termostato. Entonces, estoy mirándolo bajo ese tipo de situación, tal como una alarma, si quiere. Una alarma está desactivado, a veces está activado, a veces está sonando. ¿Por qué? Porque tiene los sensores para justamente tener este tipo de actividad. Entonces, todo esto que va prácticamente trabajando, van cambiando de estado. Cada uno de estos estados debe ser trabajado para llegar a un estado final. O sea, ¿cuándo llega a un estado final? Cuando alguno de estos estados cumplió con la condición dada del evento en el cual se ha presentado para que esto pueda ser trabajado. Esos son algunos diagramas de estado que usted va a poder visualizar. Bueno, en el mundo de nosotros, fíjense, nosotros necesitamos en la parte de gestión, porque estamos haciendo desarrollo de los sistemas de información. Si usted quisiera, fíjense, si usted quisiera encontrar los diferentes estados del préstamo de un libro, fíjese, lo mismo que vimos en un diagrama de secuencia, nosotros observamos lo siguiente. Tengo mi estado inicial en este diagrama de estado. Tenemos un estado llamado de préstamo, fíjense, en préstamo, porque, bueno, la actividad del estado empieza que yo lo quiero prestar. Yo lo presto y si lo devuelvo, por ejemplo, me dicen, usted lo devuelve en 24 horas, lo prestó hoy día y dentro de las 24 horas usted lo devolvió. Entonces, no pasó ningún otro estado. Usted agarra, lo devuelve y finalizó. O sea, otro estado no tiene. Entonces, se terminó. Se terminó entonces y llegó a un estado final. ¿Por qué? Porque sucede que no hubo ninguna variación, no hubo ningún cambio de estado. Pero, ¿qué sucede si visualizamos bajo otro escenario? A usted le dijeron que en 24 horas debería ser devuelto el material bibliográfico que usted se prestó. Un libro, 2 libros, dependiendo de la política de negocio de la biblioteca. Pero de pronto usted lo devuelve una semana después. ¿Se puede crear otro estado? Sí, porque el otro estado es que usted se atrasó en hacer la devolución. Usted tenía un día para devolverlo, pero más de 5 días está retrasada la devolución. Entonces, yo tengo un nuevo estado. Como tengo un nuevo estado, tengo una condición, ¿ven? ¿Cuál era el tiempo en el cual usted debería devolverlo y cuál es el tiempo de atraso que usted tiene? Entonces, aquí clarito va a decir, en un día debería devolverlo, si lo hace en una semana le va a decir de que tiene 6 días de retraso para la devolución. Entonces, he cambiado de estado en este momento. Ya no va a ser como el primero, fíjese, el primero usted estaba dentro de la condición, dentro del mismo estado, no cambió, lo devolvió, no pasó nada. Pero en este momento hemos calculado de que son 6 días el retraso de la devolución. Toda biblioteca tiene una condición. Si nosotros podemos observar aquí de que por cada día de repente la política de la biblioteca es que pague una multa, un monto de dinero. Justamente esa multa, para devolverlo, se va a crear un nuevo estado. Por ejemplo, si yo digo que 5 bolivianos es por día cada vez que usted se atrasa y son 6 días, aquí le va a calcular una multa. Y esa multa de los 6 días va a ser un monto total. Ese monto total que usted va a tener, primeramente lo tiene que pagar. Para que usted lo pueda pagar, obviamente recién la devolución va a estar en una condición dada, es decir, en el término que debería ser.
Si usted lo devolvió y quedó la multa, ha quedado pendiente. ¿Por qué? Porque usted no pagó. Entonces, eso más o menos son los estados en los sistemas de gestión, para que usted lo vaya viendo, los diferentes estados que transitan para poder llegar a un estado terminado. ¿Lo ven? Entonces, ese rato veíamos de una máquina de estado, una máquina, o sea, cómo se van procesando en ámbito de la parte física, pero nosotros manejamos el software, manejamos la parte lógica. Entonces, ¿cómo se modelan? De acuerdo a los estados que ustedes pueden ver. Y así, miren, préstamo de un banco, otro que usted puede verlo con la condición, puede ser uno o puede ser más. En este momento usted puede observar, por ejemplo, que yo puedo tener, de acuerdo a la situación del pago o del saldo que tiene la persona, puede tener diferente tratamiento, diferentes actividades. En resumen, lo que se quiere ver aquí es que usted puede utilizar una condición y esta condición justamente es la que usted va a poder visualizar bajo ese ámbito. Entonces, cada una de esas características cumple bajo este perfil y llega a un estado final. ¿Cuándo va a llegar a un estado final? Cuando todo se cumple. Similar a lo que alguna vez usted ha visto en el diagrama de actividad. A veces usted tenía varias calles y cada una de las actividades se iban trabajando y al final se puede visualizar así. Bueno, esto hablando un poquito acerca del diagrama de estado, el último diagrama que vamos a mirar va a ser el diagrama de tiempo. Miren. Entonces, en este diagrama de tiempo, usted puede definir de la misma forma un conjunto de características, fíjense, de todos los objetos que se va a generar. No sé si ustedes se acuerdan en arquitectura del hardware o arquitectura de computadora, ustedes han visto el reloj, el tiempo, ¿no es cierto? Cuando empiezan a ver los códigos de los dígitos binarios, el 0 y el 1, donde el 0 tiene un estado, pasa al 1, tiene otro estado. Similar a eso, utiliza este diagrama de tiempo para que lo vaya viendo. O sea, en ese comportamiento, justamente, todos los objetos que usted va a ir usando, usted va a poder tener, más concretamente, una línea de vida del estado. El eje X, pasa que este es un producto cartesiano, si quiere verlo así, tiene un eje X, tiene un eje Y. En el eje X visualiza el tiempo transcurrido y en el eje Y se ve la lista de todos los estados que se empiezan a trabajar. ¿Para qué sirven? Por ejemplo, yo le digo a usted, a ver, ¿usted está haciendo una venta en línea? Sí. Esa venta, ¿cuánto le tarda a usted en atender a un cliente? Usted me dice, me tardó 2 minutos. ¿Por qué 2 minutos? Porque pasa que este cliente se llevó estos productos. Viene el siguiente cliente. ¿Cuánto le tardó? Me tardó 1 minuto. ¿Y por qué tan rápido? Se compró solamente un solo producto y, bueno, fue rapidísima la atención. Otro menos de 1 minuto. Entonces, normalmente, cuando se empieza a trabajar, fíjense, se empieza a trabajar durante esas características. Por ejemplo, en controladores de tráfico, los semáforos más conocidos por ustedes. Cuando usted mira el semáforo, tiene 3 estados, el verde, el amarillo y el rojo. Pero usted también ha escuchado los semáforos inteligentes. O sea, ¿eso qué significa? Que usted tiene sensores, o sea, ve el tráfico de todos los lados y cuando el tráfico está así, le va dando el tiempo, fíjese, el tiempo que va pasando. Si, digamos, lo ha distribuido en 30 segundos y el tráfico es no sé, una hora pico, por decirle, entonces, en 30 segundos le va a dar a un lado, 30 segundos al otro, 30 segundos al otro. Pero de pronto usted ve de que en un lado no hay muchos vehículos. Entonces pasó y quedó vacío. No va a esperar a pasar los 30. Entonces, ahí tiene un sensor, por eso el semáforo inteligente, ¿no? Tiene un sensor donde en vez de los 30 segundos, en 5 segundos puede estar cambiándose de estado porque está viendo de que el tráfico no está caótico en ese momento, o sea, no tiene cola de espera, entonces se cambia. Pero váyase a otro semáforo donde ha sido programado cada 30 segundos. O sea, va a seguir rojo los 30 segundos porque no tiene ningún sensor que le diga, ¿sabes qué? Ya podés cambiar de estado. O sea, va a cumplir los 30 y los 30.
Similares a eso es lo que hacen los diagramas de tiempo, o sea, ahí es donde viene la característica de poder hacer este modelo. Pero para nosotros como software, si controlara, fíjense, un aspecto físico, se lo puede hacer. Pero si no controla, como es el caso nuestro, porque ustedes no están haciendo un control físico, sino que todo es a través de funcionalidad, entonces nosotros lo vamos a trabajar por actividades, en todo caso. Por ejemplo, usted dice, cuando yo busco al cliente, ¿cuánto tiempo utiliza? 5 segundos. Cuando usted registra un producto, ¿cuánto utiliza? 20 segundos. Entonces ahí van 25 segundos. Cuando usted extrae otra pregunta del producto, por ejemplo, le dice al cliente, producto 1 quiero 10, ¿va a llevar otra cosa? Sí, el producto 2, 30, el producto 3, 40. En esa solicitud, usted va gastando en la primera 20 segundos, 10 segundos, 30 segundos, terminó. Entonces, ese detalle de pedido le duró 50 segundos, por decir. Más 5 segundos para el cliente, ya van 55 segundos. Usted lo guardó y lo imprimió. En el segundo 65, usted le está entregando la factura o la nota de venta al cliente. Bajo ese escenario lo hacemos aquí, ¿ya? Entonces, miren, como les comenté, este es el diagrama de tiempo. Fíjense, este es mi diagrama de tiempo. Este es mi eje X. En este eje X veo el tiempo. Miren, el tiempo. Nosotros lo vamos a medir en segundo. Mejor en segundo. El tiempo, hágalo en segundo. Este de aquí es mi eje Y. Este eje Y son las actividades. Por ejemplo, yo puedo decir aquí registro a mi cliente. Aquí estoy procesando mi producto. Por acá estoy guardándolo. Acá estoy imprimiendo. Entonces, cada uno es un evento. O sea, para nosotros, en el ámbito de gestión, estas son mis actividades. ¿Cuánto tiempo? Entonces, esto va a ir creciendo a medida que los eventos se van a ir generando a través de los diferentes tipos de funcionalidad que hay. Entonces, fíjense, este tiempo justo va a ser el cambio en el momento que se lo hace. Miren, todo este tipo de situación. En este caso, esto es una alarma. ¿Ya? Esto de acá es una alarma. Entonces, miren, ya resumiendo lo que vamos a ir haciendo. Hasta este momento se ha explicado el diagrama de secuencia, el diagrama de estado y el diagrama de tiempo. Entonces, hoy día en la tarde yo le voy a colocar el práctico. Este práctico va a durar una semana. Es decir, usted tiene toda una semana para hacerlo hasta el próximo jueves. Van a haber dos situaciones en el práctico. Uno, van a haber preguntas y respuestas porque yo necesito que ustedes lean. O sea, porque no es hacerlo nada más. Si no tenemos la teoría, es difícil poder hacer la respuesta en todo caso, ¿no? Poder hacer el modelo, el diseño. Otro va a ser la parte de que sí o sí deben hacer el modelo. Tienen que hacerme el modelo del diagrama. Me tienen que hacer un diagrama de secuencia, me tienen que hacer el diagrama de... Yo le voy a dar el caso de estudio, le voy a dar el enunciado y le voy a decir de que usted me haga el diagrama de secuencia y usted me haga el diagrama de estado y usted me haga el diagrama de tiempo. Lo único que ha quedado pendiente hasta este momento de los diagramas de UML es el diagrama de navegación. O sea, los diagramas de navegación, prácticamente ese artefacto es para el ámbito de todo lo que viene a ser la parte donde usted empieza a trabajar con las aplicaciones web y las aplicaciones móviles, de tal forma que guía y especifica cómo se puede trabajar bajo ese escenario, ¿ya? Eso sería entonces, esto que estamos mirando es complementando todo lo que es UML y el proceso unificado. Como les comenté, estos diagramas no son parte de su proyecto, no lo vamos a mezclar, solo nos quedamos con la parte de Scrum. Se dijo ya y está en la plataforma de que ustedes tienen el tiempo en el cual van a presentar los demás sprint, incluyendo lo que es la aplicación móvil. No se olviden de eso. No puede venir alguien a decir de que no tiene aplicación móvil porque no será revisado, porque finalmente esto deberían presentar ya la anterior vez. Es que han existido grupos que han tenido problemas, no sé cuál ha sido su situación, pero no lo hizo. Sí lo tienen que hacer ahora en esta presentación. Otro, el segundo examen parcial, para que lo anoten,
El martes 6 de octubre se lo he planificado ya para el segundo examen parcial. En este segundo examen parcial va a ingresar todo lo que es Scrum y todo lo que es UML, lo que estamos mirando. Todo lo que estamos mirando de UML va a ingresar en el segundo examen parcial. Entonces, para que ustedes lo anoten y vean cuando este examen, segundo parcial, que obviamente tienen que estudiar la mayoría. ¿Por qué digo la mayoría? Porque han sido pocos los que se han presentado. Por ejemplo, yo tengo 35, deben haber varios que no han dado de acá el primer examen parcial. Entonces, para que le vaya bien el examen parcial, tienen que hacer todo lo práctico que vamos a avanzar en estas semanas que vienen y tienen que interactuar con cada uno de los diagramas que se está dando. Para eso deben leer el libro de OML, leer el libro del proceso unificado, porque estamos haciendo esa actividad. Bien, jóvenes, si alguien quiere hacer alguna preguntita, lo hace en este momento. Bueno, bien, ingeniera. Sí, Amado. Quisiera preguntar si el segundo parcial van a haber preguntas con caso de estudio y elaboración de diagramas. Tenemos que enviar un escáner o una fotografía en papel. Sí, van a ver, porque son casos de estudio que ustedes tienen que hacerlo. Miren eso, ya yo lo... ajá, exacto, y lo tienen que enviar. Normalmente el examen se lo hace en la plataforma. Yo ahí le voy a elaborar el examen y ustedes tienen que enviar. Pero he visto que tienen problemas. Por ejemplo, yo le tomé así a lo de Sistema 1 y no podían ni enviar, no sé si es que no están muy familiarizados con la plataforma, porque hay alumnos que sí pueden enviar y otros que no pueden enviar. No se dejen atrapar con el tiempo, por supuesto, porque hay estudiantes que han perdido totalmente su examen, porque si le dice de que es una hora fijada, usted no puede esperar y no enviar en el tiempo que está, porque si no, el examen no se guarda. También eso hay que tener un poquito de cuidado, ¿no es cierto? No es enviarlo cuando ya le falta 5 segundos, porque tiene toda la posibilidad de que el examen obviamente no se guarde por el tiempo escaso que no tiene. Sí, justamente en la plataforma, cuando uno elabora los exámenes, existen la forma de poder ser enviado. Entonces, por favor, el que no está muy bien familiarizado en eso, yo no sé si en la otra materia ya le han hecho hacer a lo mejor exámenes así y lo han enviado. Va a haber de ese estilo, entonces ustedes tienen que enviar en el tiempo previsto. No es válido enviarlo por otro medio porque ustedes creen que porque no pudieron enviarlo, agarran y me lo mandan a mi WhatsApp. O sea, yo no lo reviso ahí. La revisión y la nota sale en la plataforma, no sale en otros medios. Entonces, eso sí va a haber y ustedes tienen que enviar, ¿sí? Tanto el examen final como el examen parcial va a ser tomado bajo ese tipo de procedimiento, ¿ya? No sé si tienen otra consulta más. Una consulta, ingeniera. Era sobre los grupos. Había un grupo que se había desintegrado y de mi grupo se había retirado unos compañeros y queríamos saber si ellos podían participar en mi grupo para lo que Perdón, era... Ulloa, su grupo se desintegró. ¿Cuál es la pregunta? Lo que pasa es que mi grupo ha abandonado un par de personas y de otro grupo se había desintegrado y querían unirse al mío. ¿Es posible que estas personas se puedan adherir a mi Bueno, grupo? aquí ya tenemos problemas, ¿no? Pasa Ah, ya. que la situación es diferente, ¿no? Ustedes saben que en la plataforma fueron calificados por grupo, ¿entienden? Ya yo la tengo las calificaciones por grupo. ¿Por qué? Porque ustedes presentan en grupo. Entonces yo tengo una planilla grande con todo lo que ustedes han ido presentando, ¿no? Precisamente ustedes ven su nota en la plataforma porque son individualizadas. Yo necesito juntar todo. Yo les tomo lista a veces, ¿no es cierto? A veces no están presentes, no están, no vienen. Entonces yo no puedo colocar. Pasa que si yo pongo una nota en la plataforma, a todos los alumnos les sale lo mismo. ¿Por qué? Porque yo lo tengo agrupado. Entonces, lo que yo he hecho es colocarlo en una planilla grande y yo ahí lo tengo de forma individual. Por eso es que ustedes no ven su nota en la plataforma. La única nota que ustedes pueden ver ya cuando son presentaciones del software de forma grupal es así, porque le corresponde a cada uno y el que no vino, a ese de forma individual voy y lo corrijo. Ahora, miren, hablando del proyecto, el proyecto solo faltan 2 presentaciones finales, 2, ustedes saben. Se puede decir penúltima presentación, lo estamos haciendo el 1 de octubre y el 29 de septiembre, cada uno sabe qué grupo le corresponde. El examen viene el 6 de octubre.
A partir del 8 de octubre, el que ya lo tiene su trabajo final puede presentarlo como final y ya tiene su proyecto acabado. En otras palabras, a partir del 8 de octubre hasta fines de octubre tiene tiempo de presentar su proyecto. No en noviembre, en octubre tiene que acabarse totalmente. Como les dije, nosotros venimos desde marzo. Más bien ya era de que nosotros acabemos totalmente todo, ¿ya? Entonces, el 6 de octubre damos el final, 2 semanas después vamos a dar el examen final, mejor digo, el examen parcial 2 el 6 de octubre. En octubre vamos a acabar todo, el examen final y la presentada de los proyectos. Ahora, vayamos a los que se están cambiando de grupo. Por ejemplo, Ulloa pregunta si puede cambiar de grupo. No se olviden que solamente si se cambiaran de grupo, solamente a estos jóvenes se le va a tomar en cuenta la penúltima y la última presentación 2. Si en el otro grupo no hizo nada, por eso le digo, como yo lo tengo de forma individual su nota, entonces no va a corresponder, no va a ser igual. Ahora, cada uno no puede tener la misma nota que el compañero. O sea, por eso me he tomado ese trabajo, lo tengo en una planilla así individualizada y cada presentación yo sé quién está presente, a lo que yo le pregunto, anoto, porque es la única manera de poder saber cómo están ustedes. Entonces, si ustedes quieren, pero otra vez le voy a tener que abrir la plataforma para que ustedes se empiecen a agrupar, ¿entiende? Porque no se lo va a recibir, ya está organizado bajo ese tipo de situación. O al menos lo manejamos de diferentes formas. Acomódalo bien y vamos a ver qué podemos hacer, Ulloa, ¿ya? Y me dice cómo está para que yo pueda trabajarlo. No sé si hay otro grupo más en las mismas condiciones. ¿No hay más? ¿Solo es ese grupo? Ya, entonces Ulloa lo acomoda a su grupo, por favor, y hasta la próxima semana, si es que van a haber otros nuevos integrantes, me avisa, porque si no, ya no va a ser válido, ¿ya? Muchas gracias, ingeniera. Disculpe, bueno, jóvenes, Ingeniera, buen día, una consultita. Quería saber del segundo parcial de qué trata el proyecto. No hay nada, ¿qué le dije? UML y Scrum. UML y Scrum. Del proyecto va a ser en el examen final que le voy a hacer, en el segundo parcial no. Va a haber teoría, caso de estudio, modelo que ustedes hagan y todo lo demás. El proyecto más todo lo que se está avanzando sería el examen final, ¿ya? Ya está bien, gracias. Disculpe, Bueno, pregunta, ¿alguien más? ¿Escuché alguna voz por ahí? entonces, la tarea que está dejando para una semana, todo lo que es el caso de estudio, todo eso lo va a determinar ahí, nomás lo va a dejar. Sí, O sea, claro, exacto. O sea, yo lo estoy elaborando, no lo he terminado, por eso no se lo publico, pero en la tarde se lo voy a publicar porque le estoy haciendo un cuestionario y le estoy haciendo los casos de estudio que van a ir haciendo. Los diagramas hasta este momento son diagrama de secuencia, diagrama de estado y diagrama de tiempo, ¿sí? Bien, jóvenes, hasta luego. Una pregunta, quería preguntar qué se puede hacer con los integrantes que no están participando en la actividad. Con los integrantes que no están participando, ya ustedes saben, ¿no? Que habíamos comentado, los integrantes que no están y ustedes continúan, no pasa nada en la próxima presentación que viene a ser a fin de mes, usted simplemente o no están ahí sus nombres o finalmente ustedes hablan con los jóvenes si van a estar o no dentro de su grupo. Ya eso ustedes me envían el día que presentan la parte de la presentación de fin de mes. En todo caso, ustedes lo envían el sábado 26, creo que está. Hasta ahí usted tiene para decidir de incluirlo o no en su carátula, porque otra cosa no se puede hacer, digamos, no siempre va a ocurrir eso, ¿sí? Ingeniera, ¿esos documentos nos los podría pasar al grupo? Claro, la tarea que yo les voy a dar ahí, y ahí le voy a pegar esos documentos también, se los voy a dejar en archivo PDF. La clase del martes y del jueves, los dos, se los voy a dejar, claro que sí. ¿Ya? Hasta luego.